Hola a todos. Esta noche viajamos a la antigua Roma, pero no para una aburrida lección de historia. Vamos a echar un vistazo a la vida de un emperador tan poderoso y excéntrico que decidió que su mejor amigo, que resultó ser un caballo, merecía un ascenso, un gran ascenso. Hablamos de mármol, joyas y poder político. Sinceramente, una historia tan absurda que probablemente no sobrevivirías, terminarías riéndote en el momento menos indicado. Y, bueno, ya sabes cómo eran los emperadores romanos. Así que, antes de instalarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Tu apoyo es muy importante. Y comenta abajo indicando la ciudad y la hora en la que estás escuchando. Me encanta ver lo lejos que llegan estas historias. Estás en Roma, pero no la Roma de los turistas con sus cámaras y sus guías de colores. No, tú estás en la Roma de verdad, la del año 38 después de Cristo. La noche ha caído sobre la ciudad y el aire, que durante el día olía a polvo, a sudor y a mercados bulliciosos. Ahora huele a piedra húmeda, a jazmín trepando por los muros de alguna villa patricia y al humo lejano de las cocinas que se apaga lentamente. Te encuentras en una callejuela empedrada, lo suficientemente alejada del bullicio del foro como para que puedas oír tus propios pensamientos, pero lo bastante cerca como para sentir el pulso de la capital del mundo. La luna, casi llena, baña los tejados de terracota con una luz pálida y fantasmal, y las estatuas de mármol en los nichos de las casas parecen observarte con sus ojos ciegos y sabios. Levantas la vista hacia la colina palatina, donde se alza, imponente, el Palacio Imperial. Desde aquí abajo, parece una constelación de luces de antorchas, un trozo de cielo estrellado traído a la tierra. Allá arriba vive él, el hombre que tiene el destino de millones de personas en la palma de su mano. Se llama Cayo Julio César Germánico, pero casi nadie lo llama así. Para el pueblo, para los soldados, para la historia. Él es Calígula, un apodo infantil que significa botita, ganado, cuando era la mascota de las legiones de su padre, el gran general germánico. Resulta casi tierno, ¿verdad? Una lástima que los apodos tiernos no garanticen una personalidad equilibrada. Es como llamar copo de nieve a un gran tiburón blanco. No cambia su naturaleza, solo hace la historia más irónica. En estos primeros momentos de su reinado, Roma respira aliviada. El emperador anterior, Tiberio, fue un hombre sombrío y paranoico que gobernó sus últimos años desde la isla de Capri, sumiendo a la ciudad en un clima de miedo y sospecha. Pero Calígula es joven, es el hijo del héroe más querido de Roma, y sus primeros actos han sido generosos. Ha pagado las primas prometidas a la Guardia Pretoriana, ha abolido impuestos injustos y ha organizado espectáculos grandiosos para el pueblo. La gente lo adora. Cuando camina por las calles, las multitudes lo vitorean, le lanzan flores, le ven como un soplo de aire fresco, el amanecer de una nueva edad de oro. Tú, desde tu rincón oscuro en esta callejuela, puedes sentir esa esperanza flotando en el ambiente. Es casi palpable, como la humedad que precede a la lluvia. Pero también hay otros sonidos en la noche, si prestas atención. Son susurros, susurros que se deslizan por los pasillos del Senado, que se intercambian en las tabernas oscuras del Subura, que se murmuran detrás de los abanicos de las matronas en las fiestas. Hablan de un cambio. Hace unos meses, el joven y amado emperador cayó gravemente enfermo. Durante semanas, todo el imperio contuvo la respiración, temiendo que su nueva esperanza se extinguiera tan rápido como había llegado. Y entonces, para alegría de todos, se recuperó. Pero algo en él no volvió a ser lo mismo. Aquí es donde los historiadores, incluso 2000 años después, se dividen en dos bandos, como si fueran equipos rivales en el circo máximo. Unos dicen que la enfermedad, probablemente una encefalitis, le dañó el cerebro, alterando su personalidad para siempre. Otros, más cínicos, sostienen que no hubo ningún daño cerebral, sino que la enfermedad le hizo darse cuenta de algo aterrador y embriagador, que era un dios en la tierra, que su poder era absoluto y que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Básicamente, la diferencia entre una tragedia médica
y un caso extremo de se le subió el poder a la cabeza. Mientras piensas en esto, un pequeño escalofrío te recorre la espalda, y no es por la brisa nocturna. Te imaginas a ese joven, recién salido de un lecho de fiebre, mirando el mundo con nuevos ojos. Ojos que ya no ven a los senadores como consejeros, sino como insectos. Ojos que ya no ven las tradiciones como sagradas, sino como sugerencias aburridas. El poder absoluto, te das cuenta, es una enfermedad en sí misma. Desde el palacio en la colina, las luces siguen parpadeando. Quizás una de esas luces sea la de su habitación, donde él está despierto, mirando la misma luna que tú, pero con pensamientos que ningún ciudadano común podría empezar a comprender. La vida en Roma, como en cualquier gran ciudad, depende de rutinas. El panadero se levanta antes del alba, el legionario pule su armadura, el senador prepara sus discursos. Todo funciona porque cada uno conoce su lugar. Pero, ¿qué pasa cuando la pieza más importante del mecanismo empieza a moverse de forma errática? Calígula ha empezado a mostrar un gusto por lo extravagante, fiestas que duran días, proyectos de construcción colosales y un creciente desprecio por las formalidades. Todavía no ha hecho nada que cruce la línea de lo meramente excéntrico a lo verdaderamente demencial. Pero la semilla está ahí, y en el centro de esta naciente excentricidad hay una figura que no es humana, una figura de 4 patas, con un pelaje reluciente y una crin que, según dicen, es peinada por esclavos dedicados exclusivamente a esa tarea. Es su caballo, Incitatus, un nombre que significa veloz o impetuoso. Por ahora, para el ciudadano medio, es solo eso, el magnífico corcel del emperador, un símbolo de su estatus, como lo sería un carro tallado en marfil o una toga bordada en oro. No saben, nadie podría imaginarlo todavía, el papel que este animal está a punto de jugar en la historia de Roma. No se dan cuenta de que, en la mente febril de su líder, este caballo es mucho más que un animal. Es un confidente, es un amigo, es el único ser vivo que Calígula siente que es verdaderamente leal, que no lo juzga, que no conspira a sus espaldas. Un amigo que, seamos honestos, probablemente no le robaría la novia, a diferencia de muchos amigos humanos. Ahí tienes una ventaja equina. Por ahora, Incitatus duerme en su establo, probablemente más lujoso que tu propia casa, y en el palacio, Calígula planea, y sus planes ya no siguen la lógica de los hombres, siguen una lógica imperial, una lógica divina, una lógica que solo tiene sentido para él. Y tú, desde la seguridad de la noche romana, sientes que estás al borde de un precipicio histórico, a punto de ver cómo un imperio entero se asoma al abismo del absurdo. La noche avanza, y el eco de tus pasos sobre los adoquines te guía, como si una fuerza invisible te atrajera hacia el corazón del poder. Dejas atrás las calles estrechas y te acercas a la ladera del Palatino, donde los complejos imperiales comienzan. El aire aquí es más limpio, perfumado por los jardines cuidadosamente cultivados. Te imaginas que, si te atrevieras a traspasar esos muros, encontrarías un mundo de mármol, fuentes y un silencio que no es de paz, sino de autoridad. Es aquí donde la historia de nuestro emperador y su caballo realmente comienza, no en el trono ni en el senado, sino en la quietud de los establos imperiales. Te pido que imagines a Calígula no como el emperador monstruoso de las leyendas, sino por un momento, solo como un joven que ha heredado el mundo, pero que está profundamente solo, rodeado de aduladores cuyos ojos brillan con codicia, de senadores que le temen y le odian a partes iguales, y de una familia cuya historia está manchada de sangre y traición. En un mundo así, ¿dónde encuentras la lealtad pura? ¿Dónde encuentras un afecto que no pide nada a cambio? Quizás, solo quizás, lo encuentras en los ojos de un animal. ¿Y qué animal? Incitatus no es un caballo cualquiera. Es una criatura de leyenda, un semental de Hispania, probablemente, con una capa de color castaño tan brillante que bajo el sol parece arder. Sus músculos se marcan bajo la piel, como las ondulaciones de un río, y sus ojos
Son dos pozos de inteligencia tranquila. Cuando se mueve, no camina, se desliza, con una gracia que contradice su inmenso poder. Calígula no lo eligió al azar. Incitatus era una estrella. En el mundo romano, las carreras de carros eran el deporte rey, una obsesión que paralizaba la ciudad. Los aurigas eran ídolos y sus caballos, leyendas. Incitatus pertenecía a la facción verde, el equipo que Calígula apoyaba con una devoción casi religiosa. Ganaba carrera tras carrera, y cada victoria suya era una victoria para el emperador. Para Calígula, Incitatus no era solo una propiedad, era la encarnación de su propia suerte, de su propio éxito. Te cuelas, sigiloso como una sombra, en los establos. El olor a heno limpio, a cuero pulido y a la calidez animal te envuelve. Aquí el silencio es sagrado. De hecho, aquí tienes una de las primeras señales de que la devoción del emperador está tomando un cariz intenso. Se cuenta que la noche antes de una carrera importante, Calígula decretaba el silencio absoluto en todo el vecindario. Enviaba soldados para patrullar las calles y arrestar a cualquiera que hiciera el más mínimo ruido que pudiera perturbar el descanso de su campeón. Imagínate explicarle a la guardia que te arresta que todo ha sido porque tu hijo pequeño ha tosido. Un poco excesivo para asegurar que tu caballo duerma bien, ¿no crees? Ves al joven emperador acercarse al box de Incitatus. No hay guardias aquí, no hay senadores. Solo, un hombre y su caballo. Calígula apoya la frente en el cuello cálido del animal y cierra los ojos. ¿Qué le susurra? ¿Le cuenta sus miedos? ¿Se queja de la falsedad de su corte? Es aquí donde surge otro debate para los eruditos del futuro. ¿Fue este un afecto genuino? ¿La búsqueda de consuelo de un alma paranoica en una criatura incapaz de traición? ¿O fue todo un acto calculado desde el principio? Un emperador astuto sabe que el pueblo ama los símbolos. Al elevar a su caballo, estaba Calígula, construyendo su propia mitología, demostrando que incluso sus posesiones eran superiores a los hombres comunes. Quizás nunca lo sepamos, quizás ambas cosas eran ciertas a la vez. La relación se profundiza. Calígula pasa más tiempo en los establos que en las reuniones del Senado. Aprende a entender el lenguaje silencioso del animal, el movimiento de sus orejas, el resoplido suave, la forma en que golpea el suelo con una pata. Para él, es una comunicación más honesta que cualquier discurso florido. De un político, Incitatus se convierte en su confidente, el único ser en el imperio que conoce los secretos del emperador y no puede revelarlos. Se podría decir que Incitatus fue el primer animal de apoyo emocional registrado en la historia, aunque con un presupuesto considerablemente mayor que el de sus sucesores modernos. Y el caballo prospera bajo esta atención. Su fama crece junto a la de su amo. Ya no es solo un caballo de carreras, es el caballo del emperador. Los poetas escriben odas a su velocidad, los artistas esculpen su efigie. Ganar una carrera ya no es suficiente. Calígula siente que el mundo debe reconocer la grandeza única de Incitatus, no solo en la pista de arena del circo, sino en todos los aspectos de la vida. El caballo ha demostrado ser más rápido, más fuerte y, en la mente de Calígula, más noble que cualquier hombre. Su carrera deportiva ha sido impecable, probablemente más exitosa y menos controvertida que la de la mitad del Senado romano. Así que, ¿por qué detenerse ahí? ¿Por qué su grandeza debería limitarse a ganar carreras? La idea, todavía una pequeña semilla en la mente del emperador, comienza a germinar. Si Incitatus es superior en cuerpo y espíritu, ¿no merece también las comodidades y los honores de los superiores? La lógica es extraña, pero dentro de la burbuja de poder absoluto que rodea a Calígula, tiene un sentido perfecto. El mundo exterior, con sus reglas y sus costumbres, empieza a parecerle lejano y absurdo. La única realidad es la que él decide crear, y en esa nueva realidad que está construyendo, su noble corcel está destinado a un futuro que ningún caballo, antes o después, podría haber soñado jamás. La transición de mascota querida a figura pública está a punto de comenzar, y Roma aún no tiene idea de la extraña promoción que le espera al caballo más famoso del imperio.
El aire nocturno parece cargarse de una electricidad extraña a medida que te adentras más en el dominio imperial. Has dejado atrás la idea de Calígula como un joven solitario buscando consuelo. Ahora te enfrentas a la manifestación de su voluntad, una voluntad que no conoce límites ni se rige por la razón común. Te diriges al lugar que se ha convertido en el epicentro de los rumores más salvajes de Roma, el establo de Incitatus. Pero la palabra establo es una burda simplificación, una injusticia para lo que estás a punto de presenciar. Olvida el heno, el barro y la madera tosca. Estás a punto de entrar en un palacio construido para un caballo. Desde fuera, la estructura ya es impresionante, construida con la misma piedra pálida que las villas de los nobles. Pero es al cruzar el umbral cuando la realidad se deforma por completo. Lo primero que notas es el suelo. No pisas tierra apisonada ni paja, sino un mosaico intrincado, con teselas de colores que forman la imagen de un caballo victorioso tirando de un carro. Es tan perfecto, tan detallado, que dudas en poner tus pies sobre él. El aire no huele a animal, sino a aceites, perfumados y a la fría fragancia del mármol. Es más limpio y huele mejor que la mayoría de las casas de los senadores, y probablemente que tu propio apartamento. Es un poco humillante darte cuenta de que un caballo tiene mejores condiciones sanitarias que tú. Y entonces lo ves. El box de Incitatus no está hecho de madera. Las paredes son de mármol de Carrara, veteado con suaves líneas grises, pulido hasta que refleja la luz de las lámparas de aceite como un espejo. El pesebre, de donde el caballo come, no es una simple artesa de piedra o madera, es de marfil macizo, tallado con escenas de las victorias de los antepasados de Calígula. Cada detalle está diseñado no para la comodidad del animal, que seguramente no distingue el mármol del pino, sino para la glorificación de su estatus. Aquí tienes el hecho histórico que los cronistas como Suetonio se aseguraron de que la posteridad no olvidara: un establo de mármol y un pesebre de marfil. Era un escándalo, un lujo que ni los reyes de 1900. Las naciones conquistadas soñaban con tener para sí mismos, y Calígula se lo había dado a su caballo. Un grupo de sirvientes se mueve con un silencio reverencial, atendiendo al ocupante. No son mozos de cuadra cualquiera, son esclavos escogidos por su pulcritud y su delicadeza. Uno cepilla la crin del caballo con un peine de plata, otro pule una de las pezuñas del animal con un paño suave. Su dedicación es total. Y sobre el lomo de Incitatus no descansa una manta de lana burda, sino una tela de un color profundo y resonante, el púrpura de Tiro. Este es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero es increíblemente significativo. La púrpura era el color de los emperadores, un tinte tan obscenamente caro de producir que estaba reservado por ley para la realeza. Vestir a tu caballo de púrpura era una bofetada visual a toda la aristocracia romana. Era decirle al senador más antiguo y respetado: mi caballo lleva un color que tú tienes prohibido usar. Y esto nos lleva directamente al debate que los historiadores adoran. ¿Era esto simplemente una locura? Un hombre tan desconectado de la realidad que creía sinceramente que su caballo merecía vivir como un César. ¿O era una forma de sátira política increíblemente cruel y calculada? Piensa en ello. Cada vez que un senador visitaba a Calígula y era conducido a través de estos establos para admirar al caballo, se veía obligado a contemplar un lujo que superaba el suyo. Se le recordaba su propia insignificancia en comparación con la mascota del emperador. Calígula no necesitaba dar discursos sobre su poder absoluto. El establo de Incitatus lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. Era humillación a través de la decoración de interiores. La dieta del caballo es igualmente legendaria. No come simple cebada. Se dice que Calígula ordenaba que sus granos fueran mezclados con pequeñas escamas de oro, no porque tuviera algún valor nutricional, por supuesto. De hecho, probablemente era bastante malo para la digestión del pobre animal, pero el mensaje era claro. Este caballo consume riqueza. Su collar, que cuelga de un soporte de bronce, no es de cuero. Es una obra de orfebrería, una cadena de oro engastada con perlas y piedras preciosas. Probablemente valía más que la finca entera de un patricio de clase media,
lo cual debió de generar conversaciones incómodas en las cenas de la alta sociedad. ¿Te gusta mi nuevo broche? Gracias, pero el collar del caballo del emperador tiene un rubí más grande. Tú, de pie en este santuario equino, sientes el peso de la obsesión de un hombre. Es una atmósfera sofocante, lujosa hasta el punto de ser grotesca. Te das cuenta de que esto ha superado con creces el amor por un animal. Esto es la creación de un ídolo. Calígula no está simplemente mimando a su caballo, lo está elevando, lo está transformando, pieza por pieza, en un ser semidivino a los ojos del mundo. Ha empezado por su entorno, dándole un hogar digno de un dios. Le ha dado los símbolos de la realeza, el púrpura, el oro, las joyas. Ha rodeado al animal de un culto de sirvientes. La pregunta que flota en el aire perfumado del establo es inevitable y escalofriante. Una vez que has agotado todos los lujos materiales posibles para honrar a tu ser querido, ¿cuál es el siguiente paso lógico? El honor ya no puede ser material. Tiene que ser algo más. Tiene que ser estatus. Tiene que ser poder. Y en Roma, el poder tenía un nombre muy concreto. Dejas atrás el santuario de mármol y silencio de Incitatus, y el aire cambia de inmediato. Al volver a los dominios humanos del palacio, el lujo persiste, pero la paz se evapora. Ahora caminas por los largos y reverberantes pasillos de la Domus Augustana. El suelo de mosaico bajo tus pies ya no representa hazañas equinas, sino las conquistas de los dioses y los héroes. El problema es que el hombre que gobierna este lugar ha empezado a confundirse con ellos. La luz de las antorchas parpadea, haciendo que las sombras de las estatuas dancen en las paredes como espectros inquietos. Y en este ambiente, el sonido predominante no es la música ni la conversación animada, sino algo mucho más sutil y ominoso, el susurro. El susurro es el lenguaje oficial de la corte de Calígula. Lo oyes deslizarse desde detrás de pesadas cortinas de brocado. Lo sientes en el aire cuando dos senadores se cruzan en un corredor, intercambiando una mirada que dice más que 1000 palabras. Lo percibes en la forma en que los sirvientes mantienen la vista fija en el suelo, tratando de volverse invisibles. Es el sonido del miedo, el miedo a decir la palabra equivocada, a hacer el gesto incorrecto, a que una broma inofensiva sea interpretada como una traición. La oficina de recursos humanos del palacio debe ser un lugar muy complicado, sobre todo cuando tu jefe cree que es Júpiter y tu principal competidor para un ascenso es un caballo. Este miedo no es infundado. Calígula ha comenzado a tratar a la augusta clase senatorial con un desprecio que roza lo teatral. Este es un hecho histórico bien documentado. Les hacía correr durante millas vestidos con sus togas junto a su carro, como si fueran lacayos. Les obligaba a permanecer de pie durante horas en su presencia, o les convocaba al palacio en mitad de la noche, solo para después despedirles, sin decirles nada. Un simple juego de poder para recordarles quién manda. La humillación es su nueva herramienta de gobierno. Y en este clima, la creciente obsesión del emperador con su caballo no se ve como una excentricidad adorable, sino como otra arma en su arsenal de intimidación. ¿Te imaginas la escena? Un senador de cabello gris, cuya familia ha servido a Roma durante generaciones, es invitado a ver los establos. Se ve forzado a admirar el pesebre de marfil, a elogiar el brillo del pelaje de Incitatus, a comentar la calidad del púrpura de su manta. Cada cumplido es una pequeña muerte, una renuncia a su propia dignidad. Seguro que más de uno practicaba frente al espejo. Su excelencia equina suena demasiado formal. Quizás noble corcel sea más apropiado. Es una comedia amarga y todos están obligados a representar su papel. Y aquí se abre otro debate entre los historiadores. ¿Cómo reaccionó realmente la élite romana? ¿Eran todos cobardes paralizados por el miedo, dispuestos a cualquier humillación para sobrevivir? ¿O había focos de resistencia silenciosa, conspiraciones que empezaban a tejerse en las sombras? Algunos, como el filósofo Séneca, que vivió estos años y casi fue ejecutado por Calígula, describen un ambiente de terror absoluto. Otros creen que la aristocracia romana era más pragmática, que muchos jugaban el juego,
esperando el momento oportuno para actuar. Sobrevivir hoy para poder luchar mañana. Es la eterna pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a tragar para mantener la cabeza sobre los hombros? En medio de esta tensión, Calígula ya ha demostrado su capacidad para romper los tabúes más sagrados. Fíjate en la historia de su hermana, Drusila. Las fuentes antiguas están llenas de rumores sobre su relación incestuosa, pero lo que no es un rumor es lo que ocurrió tras la muerte de ella. Calígula quedó devastado, pero su duelo tomó una forma imperial. Hizo algo sin precedentes. Deificó a su hermana, la declaró una diosa, diva Drusila, con sus propios templos y sacerdotes. Esto conmocionó a Roma. Una cosa era deificar a un emperador después de su muerte, una tradición ya establecida. Otra muy distinta era convertir a tu hermana, a la que la gente había visto crecer, en un ser divino. Este acto demuestra su mentalidad. Si él lo desea, puede alterar el orden del cosmos. Puede hacer a un mortal, inmortal. Y si puede hacer de una mujer una diosa, la idea de hacer de un caballo una figura política importante ya no parece un salto tan grande en su lógica. Es solo un peldaño más abajo, en la misma escalera de lo absurdo. Los susurros en los pasillos se intensifican. Ya no solo hablan del lujo del caballo, sino de su estatus. ¿Has oído que el emperador consulta las decisiones importantes con incitatus? Murmura un patricio a otro, medio en broma, medio aterrorizado. Dicen que el caballo dio su opinión sobre la nueva ley de granos con un relincho de aprobación, responde el otro. Asistir a una fiesta en el palacio se convierte en una experiencia estresante. Nunca sabes si te sentarás a la diestra del emperador o si terminarás siendo el objeto de una burla cruel frente a toda la corte. La atmósfera está enrarecida, cargada de una paranoia que emana del propio Calígula y se extiende como una plaga. Él ve conspiraciones en todas partes, y su único refugio, su único confidente verdadero, sigue siendo esa presencia silenciosa y leal en el establo de mármol. La devoción por el caballo ha dejado de ser un asunto privado. Se está convirtiendo en una política de Estado, un barómetro de la lealtad. Y todos en la corte sienten que se acerca un nuevo acto en este drama. Un acto que llevará a la glorificación de incitatus del ámbito privado y material al escenario público. Los susurros están a punto de convertirse en un anuncio oficial. Los susurros que has oído en los pasillos del palacio te han preparado para mucho, pero quizás no para esto. La escena cambia. Ya no estás en un corredor oscuro, ni en un establo silencioso. Te encuentras ahora en el corazón palpitante de la opulencia imperial, el triclinium, el comedor de Calígula. El aire es denso, cargado con el aroma de especias exóticas, de carnes asadas, de vino caro y del perfume de los invitados. Estos invitados, los hombres más poderosos de Roma, yacen reclinados en divanes de bronce y marfil, vestidos con las togas más finas. Pero a pesar del lujo que los rodea, sus rostros muestran una tensión apenas disimulada. Sonríen cuando el emperador habla, ríen de sus bromas, pero sus ojos están inquietos. Parecen gatos en una habitación llena de mecedoras, sin saber de dónde vendrá el próximo movimiento peligroso. Esta noche se celebra un banquete, pero no es para honrar a un general victorioso o a un dignatario extranjero. El invitado de honor, cuyo lugar está preparado en el centro de la sala, aún no ha llegado. Su espacio no tiene un diván, sino un lecho de paja de la más alta calidad, teñida de púrpura, por supuesto, y junto a él, un cubo de oro macizo que funciona como cuenco para el vino. Observas a los senadores, a los cónsules, a los patricios ricos, y te preguntas qué pasa por sus mentes. Es un serio dilema de etiqueta. Cuando llegue el invitado de honor, se supone que debes conversar con él sobre el último debate en el Senado, o simplemente limitarte a elogiar el brillo de su crin. Las guías de protocolo de la época no cubrían este tipo de situaciones. Entonces, las grandes puertas dobles se abren. Dos sirvientes, vestidos con túnicas blancas inmaculadas, entran guiando con riendas de seda al invitado de honor. Es incitatus. El caballo entra en la estancia con una calma majestuosa,
Sus pezuñas resuenan suavemente en el suelo de mármol. Su pelaje, recién cepillado, brilla bajo la luz de un centenar de lámparas de aceite, y su collar de joyas destella, lanzando reflejos de colores por toda la sala. Se detiene en su lugar designado, y un silencio expectante cae sobre el comedor. Todos los ojos están puestos en Calígula. El emperador se levanta, con una copa de oro en la mano. Sonríe, pero su sonrisa no llega a sus ojos. Amigos, dice, con una voz que resuena en el silencio. Esta noche tenemos el placer de cenar con un ser de verdadera nobleza, de lealtad inquebrantable y de una honestidad refrescante. Les presento a mi amigo, Incitatus. Este es el momento que los historiadores como Dion Casio y Suetonio juraron que ocurrió. No era solo que el caballo estuviera presente, era el anfitrión formal. Calígula brindaba por su salud, le hablaba directamente y esperaba que sus invitados hicieran lo mismo. La conversación en el banquete debe haber sido memorable. Al menos tenías la certeza de que el caballo no te iba a interrumpir para contarte una historia aburridísima sobre sus últimas vacaciones en la bahía de Nápoles. Comienzan a servir la comida. Para los invitados humanos, manjares increíbles, lenguas de flamenco, sesos de avestruz, pescados traídos vivos desde las costas más lejanas del imperio. Pero la atención se centra en el menú del invitado de honor. Un sirviente se acerca con una bandeja de plata y deposita el contenido en el pesebre de marfil que han traído para la ocasión. Una ración generosa de minorets, la mejor cebada, mezclada con delicadas escamas de oro. Calígula toma un puñado y se lo ofrece al caballo en la palma de su mano. Incitatus come, indiferente al valor del metal precioso. Es el plato estrella de la noche. No es muy recomendable para el consumo, a menos que tu sistema digestivo esté diseñado para procesar la tabla periódica. Y aquí, en medio de esta cena surrealista, yace el núcleo de otro debate académico. ¿Qué significaba este ritual? Para algunos, es la prueba irrefutable de la locura de Calígula, un hombre tan perdido en su propio mundo de fantasía que celebraba banquetes con su mascota, un acto de soledad y excentricidad tan extremo que desafía toda explicación racional. Pero otros historiadores ven algo mucho más oscuro y astuto. Argumentan que esta no era una cena, sino un acto de terrorismo político. La dignitas, el prestigio y la autoridad personal era el pilar sobre el que se sostenía toda la aristocracia romana. Al forzar a estos hombres orgullosos a sentarse, a brindar y a honrar a un animal como si fuera su igual, Calígula estaba destruyendo sistemáticamente esa dignitas. Les estaba demostrando, de la manera más humillante posible, que su estatus no significaba nada para él, que en su Roma, un caballo podía tener más honor que un cónsul. No era locura, era tiranía en su forma más creativa y cruel. La cena continúa. Se sirve vino en el cubo de oro de Incitatus. Calígula levanta su copa de nuevo. «Un brindis», exclama, «por la salud de Incitatus, el más grande de todos los seres vivos de Roma, un ser que pronto recibirá los honores que verdaderamente merece, honores que superan con creces los de cualquier mortal en esta sala». El mensaje es inequívoco. Los senadores levantan sus copas, sus sonrisas petrificadas en sus rostros, y murmuran el brindis. El banquete no es una celebración, es una advertencia, es una demostración de que las reglas de la realidad han sido suspendidas. Cuando la velada termina y los invitados se retiran, caminando, en silencio por los pasillos iluminados por antorchas, lo hacen con una nueva y escalofriante certeza. Esto no era el final de la locura, era solo el aperitivo. Te alejas del eco del banquete, de la imagen del caballo comiendo oro, y te retiras a un lugar más tranquilo de tu mente. La noche romana sigue su curso fuera, pero ahora la exploración es interna. Intentas comprender, no justificar, la mente que ha orquestado tal escena. Te sientas en la oscuridad, en el silencio, y te haces la pregunta que los historiadores se han hecho durante 2 milenios. ¿Estaba Calígula loco o era un genio terriblemente retorcido? Es el corazón de nuestra historia, el motor que impulsa toda esta extraña saga. Por un lado,
Tienes la hipótesis de la locura. La evidencia es considerable. Piensa en el evento que marcó un punto de no retorno en su reinado. Calígula se declaró a sí mismo un dios viviente, no de una manera sutil o simbólica, como algunos emperadores anteriores habían insinuado. No, él lo hizo de forma literal. Empezó a aparecer en público, vestido como Hércules, como Mercurio, como Apolo. Finalmente, se declaró la encarnación de Júpiter, el rey de los dioses. Es el síndrome del impostor a la inversa. En lugar de sentir que no mereces tu puesto, decides que el puesto de deidad principal está vacante y que tú eres el candidato perfecto. Ordenó que las cabezas de las estatuas más famosas de los dioses en Grecia fueran reemplazadas por réplicas de la suya. Imagina el sacrilegio, el shock cultural. Era como si alguien decidiera hoy pintar su propio rostro sobre la Mona Lisa. Y luego está el famoso incidente del puente de barcos. Un astrólogo o algún otro agorero había profetizado que Cayo no tenía más posibilidades de convertirse en emperador que de cabalgar a caballo a través de la bahía de Baia, cerca de Nápoles. La mayoría de las personas con poder, al oír una predicción tan desfavorable que ya ha demostrado ser falsa, simplemente la ignorarían con una sonrisa de suficiencia. Pero no Calígula. Él se lo tomó como un desafío personal y literal. Ordenó confiscar cientos de barcos mercantes de todo el imperio, paralizando el comercio para alinearlos uno al lado del otro, creando un puente de pontones de casi 5 kilómetros de largo a través de las aguas abiertas de la bahía. Luego, durante 2 días, cabalgó de un lado a otro sobre esta estructura inestable, una vez vestido con la armadura de Alejandro Magno y otra con el atuendo de un auriga, todo para demostrar que podía hacer lo imposible. Es un nivel de "te lo dije" al que pocos podemos aspirar, principalmente por falta de presupuesto. Estos actos no parecen los de un estratega político, parecen los de un hombre que ha perdido el contacto con la realidad, que vive en un mundo donde sus caprichos se convierten en ley física. Pero luego consideras la otra cara de la moneda, la sátira, la genialidad cruel. Quizás no estaba loco, quizás estaba terriblemente cuerdo y veía la hipocresía y la corrupción del mundo que le rodeaba con una claridad aterradora. Imagina que eres él, un joven que ha sobrevivido a un nido de víboras, que ha visto a su familia entera destruida por las intrigas políticas. Asciende al poder y se encuentra rodeado de los mismos senadores que adulaban a su predecesor, el hombre que probablemente ordenó la muerte de sus hermanos. Le sonríen, le llaman Dios, le ofrecen honores. ¿No verías todo como una farsa? ¿No sentirías un desprecio absoluto por estos hombres, que se inclinan ante el poder, sea cual sea la mano que lo ostente? Desde esta perspectiva, sus acciones adquieren un nuevo significado. Humillar a los senadores haciéndoles correr junto a su carro no es un capricho, es una lección. Vuestra dignidad es una ilusión que yo puedo romper cuando quiera. Declararse un dios no es una simple megalomanía, es una burla a su propia adulación. ¿Me llamáis divino? De acuerdo, actuaré como tal y os mostraré lo absurdo que es. Y el caballo, incitatus, se convierte en la herramienta satírica definitiva. No es que Calígula crea que el caballo es un político brillante, es que cree que los políticos humanos son tan inútiles, tan serviles y corruptos, que su caballo podría hacer el trabajo igual de bien, o incluso mejor, porque al menos la lealtad del caballo es sincera. Si crees que eres un dios, la gente que te rodea debe ser especial. Y si tu único amigo verdadero es tu caballo, la lógica es simple, es casi matemática divina. Los historiadores debaten si sufrió de alguna condición médica, como epilepsia del lóbulo temporal, que puede causar cambios de personalidad y comportamiento errático, o si el poder absoluto, sin frenos, simplemente corrompe de manera absoluta. La verdad, probablemente, yace en algún lugar intermedio, una posible predisposición a la inestabilidad mental, exacerbada por una enfermedad y luego desatada por un poder sin límites. Era un cóctel perfecto para la tiranía, pero para ti, mientras flotas en esta contemplación silenciosa,
La razón última casi no importa. Locura o sátira, el resultado es el mismo. El emperador de Roma vive en una realidad que él mismo construye día a día. Una realidad donde puede ser un dios, donde puede cabalgar sobre el mar y donde su caballo puede cenar con la élite. Y en esta realidad, la lógica interna de Calígula avanza hacia su siguiente conclusión inevitable. Ha dado a Incitatus lujo, le ha dado honor público, le ha demostrado al mundo que su caballo es superior a los hombres. Solo queda un paso para completar la transformación, otorgarle el poder que corresponde a ese estatus. La idea más absurda, la que resonará por toda la historia, está empezando a tomar forma en esa mente febril, y no hay nadie en el mundo con el poder o el coraje para decirle que es una mala idea. La noche es profunda ahora. Una quietud de tinta se ha asentado sobre las 7 colinas de Roma. Estás en el lugar más privado y peligroso del mundo, la mente del emperador, o al menos la habitación desde donde esa mente gobierna. Te encuentras como un fantasma silencioso en los aposentos personales de Calígula en el palacio. El aire huele a papiro, a cera de sellar caliente y al aceite de una única lámpara que parpadea, proyectando largas y danzantes sombras. A través de un gran ventanal, sin cristales, cubierto solo por una pesada cortina que se mece con la brisa, ves las luces de la ciudad dormida. 1 millón de almas soñando sueños ordinarios, ignorantes del sueño, extraordinario y terrible que se está gestando aquí arriba. Calígula no está durmiendo. Está de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extiende a sus pies. No la mira con afecto, ni con el peso de la responsabilidad. La mira como un niño mira un tablero de juego. Cada casa, cada templo, cada callejón es una pieza que puede mover a su antojo. Ha pasado el día lidiando con ellos, los senadores, hombres que él ve como pomposos, hipócritas y, lo peor de todo, aburridos. Le han presentado peticiones, han debatido leyes triviales, han discutido sobre el precio del grano, y en sus ojos él ha visto el miedo, sí, pero también el juicio, el desprecio disimulado. Se creen los guardianes de Roma, los herederos de la República. Él los ve como reliquias, obstáculos para su voluntad divina. Es en estos momentos de tranquila contemplación donde su crueldad se vuelve más creativa. A diferencia de lo que podrías pensar, sus ideas más aterradoras no siempre nacían de ataques de ira. De hecho, aquí tienes una curiosidad poco conocida sobre él. Sus cortesanos temían mucho más sus susurros que sus gritos. Cuando Calígula se enfadaba de verdad, su voz bajaba, se volvía suave, casi sedosa, y era entonces cuando pronunciaba las sentencias más terribles. Y esta idea, la más grande de todas, nace de ese mismo lugar de calma helada. Lo observas mientras se aleja de la ventana, y sus ojos se posan en un pequeño busto de mármol sobre su escritorio. No es de un filósofo, ni de un antepasado. Es la cabeza de un caballo, esculpida con un realismo exquisito. Es Incitatus. Calígula traza el contorno de la oreja del caballo con un dedo. Piensa en la honestidad del animal, en su fuerza silenciosa, en su lealtad, que no depende de favores ni de miedo. Y entonces lo compara con los hombres que ocupan el cargo más alto y honorable de Roma, los cónsules. El consulado era el pináculo de la carrera política romana, el legado más preciado de la República. Aunque bajo el imperio su poder real había disminuido, su prestigio simbólico era inmenso. Ser cónsul era la máxima distinción, y Calígula los desprecia. Ve a los cónsules actuales como marionetas, hombres grises y sin carácter. Y en ese instante, en el silencio de la noche romana, las dos ideas chocan en su mente con la fuerza de una revelación: su desprecio por el Senado y su amor por su caballo. El resultado es una idea tan simple, tan audaz y tan profundamente insultante que le hace sonreír a la oscuridad. ¿Qué mejor manera de demostrarle al Senado lo que piensa de ellos y de su preciado consulado? La mayoría de los jefes, cuando están descontentos con su equipo directivo, convocan una reunión o escriben un correo electrónico pasivo-agresivo. Calígula decide nombrar cónsul a su caballo. Es una estrategia de gestión de personal, audaz, por decirlo menos.
Aquí, de nuevo, los historiadores especulan. Fue un destello de locura, una visión maníaca que se apoderó de él en ese momento, o fue la culminación lógica de su campaña de sátira. El acto final de una obra de teatro político que había estado ensayando durante meses. No lo sabemos, pero podemos imaginar la lógica retorcida que se despliega en su cabeza. Un cónsul debe ser leal. Incitatus es leal. Un cónsul debe ser fuerte. Incitatus es fuerte. Un cónsul no debe ser corrupto. Incitatus no puede ser sobornado con dinero, solo con zanahorias, lo cual es mucho más transparente. La plataforma política del caballo sería simple, más heno de calidad para todos. Y siestas obligatorias por la tarde. Honestamente, si se presentara a unas elecciones, podría haber conseguido un apoyo sorprendente. La idea lo consume. Ya no es una fantasía pasajera. Es un plan. Se imagina la escena. Él, de pie, ante el Senado. El silencio atónito. Los rostros pálidos de incredulidad. La humillación absoluta y total de esos hombres orgullosos al ser informados de que su próximo colega será un animal. Sería su obra maestra. Un insulto tan perfecto, tan sublime, que quedaría grabado en la historia para siempre. Un monumento a su poder y a la insignificancia de sus enemigos. Hay que darle crédito por la pura audacia. No es solo pensar, mi caballo haría un buen trabajo. Es tener la confianza de proponerlo formalmente en la próxima reunión de la Junta Directiva del Imperio Romano. La semilla que se plantó en la admiración, que fue regada con lujo y abonada con humillación pública, ha germinado por completo. Se ha convertido en un árbol de proporciones monstruosas. Calígula se sienta en su silla, la sonrisa todavía jugando en sus labios. La decisión está tomada. Incitatus no será solo un caballo famoso, no será solo una mascota mimada, será Incitatus, cónsul de Roma. El plan está en marcha, y la ciudad, dormida e inocente a sus pies, está a punto de ser el escenario del acto de teatro político más extraño de todos los tiempos. El sol de la mañana se filtra a través de las altas ventanas de la Curia Julia, la casa del Senado romano. El aire aquí dentro es solemne, pesado con el eco de siglos de debates, de decisiones que forjaron un imperio. Estás sentado, invisible, en las gradas superiores, mirando hacia abajo, al suelo de mármol y a los asientos escalonados donde se reúnen los padres de Roma. Los senadores van llegando en pequeños grupos, sus togas blancas con la ancha franja púrpura, el latus clavus, que denota su rango, se arremolinan a su alrededor, se saludan con cabezas inclinadas y sonrisas forzadas. Los susurros de anoche se han convertido en una tensión palpable que llena esta sala sagrada. Saben que han sido convocados por el emperador, y una convocatoria de Calígula nunca es una buena noticia. En la agenda del día, probablemente imaginan que discutirán la nueva reforma agraria, o quizás el presupuesto para otro acueducto. No tienen ni idea de que el tercer punto en el orden del día será la consideración de un équido para el cargo más alto del Estado. Una reunión de trabajo bastante normal, en resumen. Un silencio cae cuando las puertas principales se abren de par en par. Calígula entra. No camina, se desliza, con una confianza que raya en la arrogancia. Viste una toga de púrpura sólida, el color de Júpiter, y su rostro es una máscara de calma impasible. Sube a la plataforma del orador, mira a los 300 hombres más poderosos de Roma y espera. Deja que el silencio se alargue, que se vuelva incómodo, pesado. Disfruta de su miedo. Honorables senadores. Comienza. Su voz tranquila pero cortante como el cientos años. Padres de la patria, les he llamado hoy para discutir el futuro de nuestro glorioso consulado. Hay un murmullo de interés. Algunos se inclinan hacia adelante. Quizás va a proponer a un candidato de prestigio, a restaurar algo del antiguo honor del cargo. He pasado muchas noches en vela, continúa Calígula, contemplando las cualidades necesarias para este puesto. Lealtad, fortaleza, integridad, una devoción incorruptible hacia el Estado y su emperador. Su mirada recorre lentamente las filas de senadores y bajo su escrutinio, varios se remueven incómodos,
en sus asientos de marfil, y al observar a los hombres a mi alrededor, al buscar en esta misma sala un ejemplo de estas virtudes, me he encontrado decepcionado. La palabra cae en el silencio, como una piedra en un pozo. Veo ambición, sí, veo codicia, veo un talento para la adulación. Pero, ¿integridad? ¿Lealtad pura? Esas son cualidades más raras que el oro de Ofir. Puedes ver a un senador en la primera fila, calculando mentalmente si oponerse en este punto le costará su villa en la Toscana o su cabeza. La mayoría parece concluir rápidamente que la cabeza es un bien bastante menos negociable. Pero entonces, dice Calígula, con un brillo maníaco en los ojos, he encontrado un candidato, un ser que encarna todas estas virtudes, un residente de Roma de una nobleza impecable, de una fuerza sin igual y de una lealtad que ninguno de ustedes podría jamás igualar, un ser que ha servido al imperio trayendo gloria y honor en el circo, y que me ha servido a mí con un afecto silencioso y puro. La confusión es total. ¿De quién habla? ¿De algún general rudo de las fronteras? ¿De algún pariente desconocido? Y entonces, Calígula pronuncia la frase que congelará la sangre en las venas de todos los presentes. Por lo tanto, es mi intención, en las próximas elecciones consulares, proponer formalmente la candidatura de mi amado caballo, Incitatus. Si una bomba de agua hubiera explotado en medio de la curia, el efecto no habría sido más devastador. El silencio que sigue no es un silencio normal, es un vacío, un agujero negro sónico donde todo pensamiento, toda respiración, parece haberse detenido. Los senadores se quedan helados, sus rostros una mezcla de incredulidad, horror y pánico puro. Un senador mayor, cerca del frente, tiene la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. Otro se ha puesto pálido como el mármol de las estatuas que les rodean. Es aquí donde la historia roza la leyenda y donde los historiadores modernos debaten. ¿Ocurrió realmente esta escena? ¿Se atrevió Calígula a hacer un anuncio tan formal? ¿O fue una amenaza, un rumor que él mismo esparció para aterrorizarles y que sus enemigos exageraron después de su muerte? En nuestra historia, para ti, está sucediendo ahora mismo, en toda su gloria absurda. Veo que mi propuesta les ha dejado sin palabras, dice Calígula, saboreando el momento. Eso es bueno. El silencio a menudo precede a la gran sabiduría. Continúa describiendo los méritos de su candidato. Los debates en el Senado, explica, serían mucho más eficientes. La política de Incitatus sobre los bárbaros del norte probablemente consistiría en un fuerte resoplido de indiferencia, lo cual, para ser justos, no era tan diferente de la política exterior de algunos de sus predecesores humanos. Su presencia, argumenta Calígula, traería una dignidad honesta y animal a un cargo manchado por la intriga humana. Nadie se ríe, nadie protesta, nadie dice nada. El miedo es tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo. Han sido acorralados. Si protestan, es traición. Si se ríen, es una sentencia de muerte. Si aceptan, renuncian a la última pizca de su honor, de la dignidad de Roma. Calígula les ha presentado una elección imposible y disfruta de su agonía. La propuesta queda flotando en el aire pesado de la curia, un monumento al poder absoluto en su forma más surrealista. El emperador ha hablado, y en la Roma de Calígula, la palabra del emperador no es una sugerencia, es la nueva realidad. Sales de la curia, o al menos tu conciencia lo hace, dejando atrás a los 300 hombres petrificados en un silencio de mármol. Flotas sobre el foro romano, bañado por el sol del mediodía, y desde esta altura intentas procesar la enormidad de lo que acabas de presenciar. La propuesta de Calígula no fue solo una excentricidad, fue un ataque directo al corazón mismo de la identidad romana. Para entenderlo, tienes que pensar en lo que realmente significaba ser cónsul. El consulado no era un simple cargo, era la encarnación de la república. Durante casi 500 años, antes de que los emperadores existieran, 2 cónsules elegidos anualmente eran los jefes de Estado. Comandaban los ejércitos de Roma, presidían el Senado y los asuntos de gobierno.
Su poder era tan absoluto que los años no se contaban por números, sino por los nombres de los cónsules que servían en ellos. Era el año del consulado de Cicerón y Antonio. Por ejemplo, aunque la llegada de los emperadores había vaciado el cargo de gran parte de su poder real, su prestigio simbólico permanecía intacto. Era el honor supremo, el vínculo viviente con la gloria pasada de Roma, la meta final de la carrera de todo aristócrata. Y Calígula acababa de proponer dárselo a un caballo. Ahora imagina el día a día del cónsul Incitatus. Su mandato comenzaría el 1 de enero con una elaborada ceremonia. Se levantaría de su lecho de paja púrpura en su establo, de mármol. En lugar de ser vestido con la toga praetexta, la toga con borde púrpura de los altos magistrados, quizás sus sirvientes le colocarían una guirnalda de laurel sobre la crin. El mayor desafío para los sastres imperiales no sería el lujo, sino el diseño. ¿Cómo se le pone una toga a un caballo? ¿Se envuelve sobre el lomo como una manta? ¿Se drapea artísticamente alrededor de su cuello? Un verdadero desafío para la alta costura romana. Luego, la procesión. Un cónsul tenía derecho a ser precedido por 12 lictores, guardaespaldas que llevaban los faces, un haz de varas de abedul atadas con una cinta de cuero que simbolizaban el poder de castigar. A veces, fuera de la ciudad, se añadía un hacha, simbolizando el poder de ejecutar. Imagina la escena. 12 hombres musculosos con uniforme marchando solemnemente por el foro, y detrás de ellos, no un hombre, sino Incitatus, caminando con calma, quizás deteniéndose para mordisquear una flor que sobresale de una maceta. La gente en Minosin, las calles, los mercaderes, los soldados, ¿qué pensarían? ¿Se reirían? ¿Sentirían miedo? ¿O simplemente aceptarían que el mundo se había vuelto loco? Una vez en la curia, el cónsul Incitatus tomaría su asiento de honor. Presidir las sesiones del Senado era uno de sus deberes clave. Probablemente dirigiría los procedimientos con una eficiencia brutal. Cualquier discurso que se alargara más de la cuenta sería recibido con un impaciente pateo del suelo o un relincho de puro aburrimiento. Francamente, es una reforma parlamentaria que muchos gobiernos modernos podrían considerar adoptar para agilizar los debates. Ser el otro cónsul, el colega humano, sería el trabajo más extraño de Roma. Imagina intentar negociar un complejo tratado comercial con un enviado de Partia, mientras tu colega de consulado intenta comerse los documentos porque huelen vagamente a hierba. Las reuniones bilaterales serían, como mínimo, impredecibles. Y aquí, por supuesto, los historiadores vuelven a debatir. ¿Era este un plan práctico? ¿Tenía Calígula la intención de llevar a cabo esta farsa día tras día durante todo un año? Algunos creen que sí, que su locura o su compromiso con la sátira eran tan profundos que habría disfrutado cada momento del caos. Otros, sin embargo, argumentan que la amenaza era el verdadero objetivo. El propósito no era que Incitatus ejerciera de cónsul, sino forzar al Senado a aceptar la nominación. La humillación se consumaba en el momento en que aceptaban, en silencio, que un caballo era un candidato viable. Una vez logrado eso, el acto en sí casi no importaba. Era como un jaque mate en el ajedrez. No necesitas seguir jugando una vez que has atrapado al rey, pero en tu mente, la fantasía sigue su curso. Ves al cónsul Incitatus firmando decretos con una huella de su pezuña entintada. Lo imaginas recibiendo a embajadores, que tendrían que dirigir sus discursos al animal, mientras Calígula interpreta sus respuestas. Su excelencia el cónsul Incitatus opina que vuestra propuesta de paz es aceptable, como indica por la forma en que ha movido su oreja izquierda. Sería el teatro del absurdo convertido en política de Estado, el imperio más poderoso de la tierra, gobernado, simbólicamente, por un cuadrúpedo. Sea cual fuere la intención final, una broma llevada demasiado lejos, un acto de tiranía calculado o una genuina locura, el efecto fue profundo. Rompió el espíritu de la aristocracia romana. Les demostró que no quedaba ninguna institución, ninguna tradición, ninguna ley sagrada que el emperador no pudiera pisotear por capricho. Les enseñó que su honor, su historia y su poder
no valían nada frente a la voluntad de un solo hombre. Y ese hombre, en su retorcida genialidad, había encontrado el símbolo perfecto de su desprecio. No un bárbaro, no un esclavo, sino un ser puro e irracional, un espejo de cómo los veía a todos ellos. La propuesta estaba hecha. El silencio del Senado era su aceptación. Ahora solo quedaban los preparativos. La propuesta ha sido hecha. El silencio del Senado ha sido su consentimiento tácito y aterrorizado. Ahora, una energía extraña, una mezcla de pánico y emoción febril, emana del Palatino y se extiende por toda Roma como una mancha de vino sobre una toga blanca. La noticia, o más bien el rumor increíble, se filtra desde los pasillos de la curia, a las calles, a los mercados, a las tabernas, y lo que para los senadores fue una humillación, para la ciudad se convierte en el preludio del espectáculo más grande jamás imaginado. Te encuentras ahora en medio de este torbellino de preparativos para lo que solo puede describirse como la boda más extraña de la historia, la unión simbólica, no de un hombre y una mujer, sino de un caballo y el más alto honor de la República Romana. ¿Te imaginas al organizador de eventos del palacio, si tal persona existía, al borde de un colapso nervioso? La logística es una pesadilla. ¿Qué paleta de colores se elige para la ceremonia de investidura de un caballo? ¿El púrpura imperial es suficiente o hay que añadir toques de dorado? ¿Y cuál es el protocolo para el juramento del cargo? ¿Un relincho se considera un sí, juro? ¿Dos relinchos significan una objeción? Son territorios completamente inexplorados en el mundo del ceremonial. Caminas por los barrios de los artesanos y ves la voluntad del emperador hecha realidad. En los talleres de los orfebres, ves a hombres sudando sobre pequeños yunques, no forjando espadas ni broches, sino algo mucho más inusual. Están creando un nuevo set de herraduras ceremoniales de plata maciza y un collar aún más opulento que el anterior, esta vez con la inscripción Incitatus, cónsul designado. En los telares, las lanzaderas vuelan de un lado a otro, tejiendo no lana ni lino, sino kilómetros de seda teñida de púrpura para decorar las calles por las que pasará la procesión. Se rumorea que los senadores, en un intento desesperado por demostrar su lealtad, compiten por ver quién puede encargar el regalo más extravagante para el futuro cónsul. Un comedero de oro ya se considera un detalle modesto. Alguien, se dice, ha encargado un retrato del caballo hecho enteramente con piedras preciosas. El plan de Calígula va más allá del simple consulado. Aquí entramos en otro hecho histórico que nos dejaron sus cronistas: su intención de construirle un templo a Incitatus y asignarle su propio colegio de sacerdotes. La boda, con el consulado, era solo el principio. El objetivo final era la deificación. Así que, ahora te imaginas a los sacerdotes del Estado, los pontífices, reunidos en cónclaves secretos, con el rostro pálido y sudoroso. Buscan frenéticamente en los libros sibilinos, los textos proféticos de Roma, cualquier precedente, cualquier resquicio legal o religioso que les permita nombrar a un caballo como Dios sin provocar la ira de los dioses ya existentes. No encuentran nada, por supuesto. Su labor consiste en inventar sobre la marcha una teología equina, y mientras la élite y los artesanos están sumidos en este pánico productivo, ¿qué piensa el pueblo? Este es un punto que los historiadores debaten. ¿Compartía el ciudadano de a pie la indignación de la aristocracia? Es poco probable. Para muchos, los senadores eran una casta de ricos arrogantes y desconectados. La idea de que su emperador los humillara nombrando cónsul a un caballo podría haberles parecido una broma magnífica, el mejor entretenimiento imaginable. Imaginas a dos plebeyos en el mercado. ¿Has oído lo de Incitatus?, dice uno. Sí, responde el otro, riendo. Ya era hora de que tuviéramos un político honesto que no nos mienta y solo pida heno a cambio. Para ellos no es una crisis constitucional, es un festival. Y Calígula, que a pesar de su locura era un maestro de la propaganda, planea alimentar este sentimiento. Se corre la voz de que el día de la investidura habrá una fiesta para toda la ciudad. Se distribuirá grano y vino gratis. Se organizarán juegos y espectáculos.
Será una celebración para que el pueblo aclame a su nuevo y peludo magistrado. Es una estrategia clásica. Si la élite está en tu contra, asegúrate de que el pueblo te adore. Cómpralos con pan y circo. Aunque el circo esta vez consista en ver a un caballo recibir los símbolos del poder. La lista de invitados para la ceremonia principal es otro quebradero de cabeza. Hay que invitar a toda la clase senatorial, por supuesto, a los embajadores de reinos extranjeros, que tendrán que escribir informes a sus reyes intentando explicar lo que han visto. Hay que asegurarse de que ningún invitado importante sea alérgico al pelo de caballo y de que los asientos de honor estén a una distancia prudente de la parte trasera del cónsul equino. La seguridad también es una preocupación, no por el caballo, sino por los invitados. En un ambiente tan cargado, cualquier cosa podría pasar. Poco a poco, todas las piezas van encajando. La maquinaria del imperio, una vez puesta en marcha, es imparable, incluso cuando se le asigna la tarea más absurda. Los preparativos avanzan. La ciudad se engalana. El escenario está casi listo. El mundo entero, o al menos el mundo que importa, el que orbita alrededor de Roma, contiene la respiración. La voluntad de un hombre ha doblegado la realidad, y ahora todos esperan que se levante el telón para presenciar el acto final de esta increíble obra, la consagración del caballo que se convertiría en cónsul. La víspera ha llegado. Una quietud extraña, casi antinatural, ha descendido sobre Roma. Es como la calma que precede a una gran tormenta, o el silencio que se instala en un teatro justo antes de que se levante el telón. Caminas por las calles que hace solo unas horas bullían de actividad y ahora se encuentran desiertas, bañadas por la luz de una luna lechosa. Las guirnaldas y los estandartes de púrpura, listos para la celebración de mañana, cuelgan inmóviles en el aire sin viento. Parecen decoraciones para una fiesta fantasma. El imperio más poderoso del mundo contiene la respiración y tú, en tu viaje silencioso, puedes sentir esa tensión colectiva en el aire frío de la noche. Te acercas al Palatino. Las luces del palacio son menos numerosas esta noche. Quizás incluso el emperador, en la cima de su triunfo, siente el peso del momento. La ciudad está bajo un estricto control. Patrullas de la Guardia Pretoriana, los soldados de élite leales solo a Calígula, recorren las calles principales. Sus sandalias de cuero y el tintineo de sus armaduras son los únicos sonidos que rompen el silencio. Es un recordatorio de que, bajo la fachada de festival y celebración, hay un puño de hierro. La alegría de mañana es obligatoria. Miras a las ventanas oscuras de las villas de los senadores en las colinas circundantes. Te imaginas a esos hombres, los amos de Roma, desvelados en sus camas, mirando al techo y preguntándose cómo han llegado a este punto. Repasan en su mente el discurso de felicitación que tendrán que dar mañana al nuevo cónsul, o quizás algunos, los más valientes o los más desesperados, susurran en la oscuridad con sus confidentes más cercanos, planteando por primera vez la pregunta prohibida: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Mientras tanto, los ciudadanos comunes, en sus abarrotadas insulae, los bloques de apartamentos de la ciudad, también están despiertos, pero su insomnio es de excitación. Mañana hay fiesta, vino gratis, pan y juegos. El emperador es extraño, sí, pero es generoso con sus espectáculos. ¿Qué más da si el motivo es un caballo? Para ellos, es solo otra razón para escapar de la monotonía de sus vidas. En su profunda superstición, buscan presagios, un búho que ulula a deshora, la forma de las nubes que pasan ante la luna, una estrella fugaz. ¿Son buenos o malos augurios? ¿Qué piensan los dioses de todo esto? La ciudad entera está tratando de leer el futuro en los signos de la noche, y esto nos lleva a un debate especulativo que fascina a los historiadores. El ¿qué habría pasado si Calígula hubiera tenido éxito, si esta ceremonia se hubiera celebrado sin contratiempos y no hubiera sido asesinado poco después? ¿Cuál era su plan a largo plazo? ¿Era el consulado de Incitatus el acto final, la cumbre de su tiranía, o solo el comienzo de una transformación mucho más profunda del Estado romano? Algunos sugieren
que su modelo eran las monarquías helenísticas de Oriente, especialmente Egipto, donde los faraones eran dioses vivientes, sus hermanos eran sus esposas y sus animales sagrados eran adorados en templos. Quizás Calígula no quería ser un emperador romano, quizás quería ser un faraón. El consulado del caballo sería el primer paso para demoler por completo la vieja estructura republicana y construir algo nuevo, divino y absoluto sobre sus ruinas. Los periodistas de la inexistente Gaceta Romana no sabrían qué titular poner. El fin de la civilización sería preciso, pero malo para la moral. Te diriges por última vez al establo de mármol. Dentro, el silencio es absoluto. Los sirvientes se han retirado. La única luz es un único brasero que arroja un brillo anaranjado sobre el mármol pulido. Y allí, en su lecho de paja púrpura, está Incitatus. Duerme. Su enorme pecho sube y baja con una respiración profunda y tranquila. Es, irónicamente, el único ser en toda la ciudad que está completamente en paz. Mientras un imperio se retuerce de ansiedad por él sueña, probablemente, con prados interminables y manzanas crujientes. A veces, la ignorancia es la mayor de las bendiciones, sobre todo en la alta política. Te imaginas a un pobre ayudante de palacio que, horas antes, intentaba por última vez enseñarle a no morder la guirnalda de laurel antes de la ceremonia. Una tarea ingrata, sin duda. Permaneces allí un rato, observando al protagonista inconsciente de todo este drama. Él no pidió nada de esto. No conspiró para obtener el poder. No humilló a nadie. Es un lienzo en blanco sobre el que un emperador loco o brillante está pintando su obra maestra de desprecio. La noche empieza a ceder. En el este, el cielo comienza a adquirir un tono gris pálido. El amanecer está llegando. El gran día. El día en que Roma, la ciudad eterna, la conquistadora del mundo, se preparó para unir su destino al de un caballo. El aire está cargado de posibilidades, de triunfo y de desastre. La ciudad empieza a despertar. El momento ha llegado. El sol se eleva sobre Roma, dorando los tejados y los templos. Es el gran día. La ciudad despierta. Las calles empiezan a llenarse. Esperas oír el sonido de las trompetas, el comienzo de la procesión. Esperas ver al cónsul Incitatus emerger de su palacio de mármol. Pero aquí, en este preciso punto, la sólida calzada de la historia se convierte en un pantano de niebla. La narrativa se detiene, porque ahora debemos hacer la pregunta más importante, la que pende sobre toda esta saga. ¿Sucedió realmente? ¿O fue todo una increíble invención? Ahora te pido que cambies de papel. Ya no eres un espectador invisible en las calles de Roma. Te conviertes en un detective histórico, 2000 años en el futuro, con los fragmentos del pasado esparcidos sobre una mesa ante ti. Las pruebas son escasas y están manchadas por el tiempo y el prejuicio. Nuestras principales fuentes para esta historia, los relatos del establo de mármol, los banquetes y el plan del consulado, provienen de dos historiadores, Suetonio y Dion Casio. Ambos eran hombres serios, eruditos, pero hay un pequeño problema. Ambos escribieron mucho después de 1917, la muerte de Calígula. Suetonio escribió unos 80 años después, y Dion Casio, casi 200 años más tarde. Pertenecían a la clase senatorial que Calígula había aterrorizado y humillado, y escribían para un público que veía a Calígula como el monstruo por excelencia. La historia la escriben los vencedores, o en este caso, los que sobreviven y tienen acceso a papiro y tinta. Y si la persona sobre la que escribes intentó ejecutar a tus amigos y trató a tu clase social como a un felpudo, es poco probable que tu biografía sea un dechado de objetividad. Considera el argumento a favor. La historia del caballo cónsul encaja perfectamente con todo lo demás que sabemos sobre Calígula. Un hombre que se declara un dios, que construye un puente de barcos de 5 kilómetros para refutar una profecía, que mantiene relaciones incestuosas con sus hermanas y deifica a una de ellas. De verdad, nos parece tan increíble que quisiera nombrar cónsul a su caballo. Parece el siguiente paso lógico en su escalera de locura.
Suetonio y Dion Casio pudieron haber embellecido los detalles, pero la idea central, argumentan algunos historiadores, debe de haber tenido una base real. Los rumores tan específicos no suelen surgir de la nada. Pero ahora, mira la prueba más intrigante en tu mesa de detective. Es una ausencia, un silencio elocuente. Proviene de un hombre llamado Séneca, un filósofo, dramaturgo y senador que fue contemporáneo de Calígula. Estuvo allí, vio el reinado del terror de primera mano, odiaba a Calígula con toda su alma. De hecho, el propio Calígula estuvo a punto de ejecutarle y se burlaba de su estilo literario, diciendo que era como arena sin cal. Séneca escribió volúmenes enteros después de la muerte del emperador, criticando su tiranía, detallando sus crueldades y su locura. Y en toda esa vasta obra, no hay ni una sola mención al plan de nombrar cónsul a Incitatus, ni una palabra. ¿No es extraño? Si el escándalo más grande y humillante del reinado hubiera sido este, ¿no crees que Séneca, su enemigo íntimo, lo habría gritado desde los tejados? Este silencio es el mayor argumento para el bando de los escépticos. Esto nos lleva a una teoría alternativa, mucho menos dramática, pero quizás más plausible. Imagina una cena privada en el palacio. Calígula, borracho de vino y de poder, está despotricando contra el Senado. «Sois todos unos inútiles, unos aduladores», grita. «Mi caballo Incitatus es más noble y honesto que cualquiera de vosotros. Él haría mejor trabajo como cónsul». Una broma, una pulla sarcástica, un insulto desmedido pronunciado en un momento de ira. Los senadores presentes se habrían reído nerviosamente, pero la frase se les habría quedado grabada. Podría haber sido la versión antigua del clickbait. Al día siguiente, un senador le dice a otro: «¿Oíste lo que dijo anoche? Que quiere hacer cónsul a su caballo». La historia se extiende como un reguero de pólvora, creciendo y adornándose con cada repetición. 70 años después, un historiador, como Suetonio, oye esta anécdota ya legendaria y la incluye en su biografía como un plan literal. Así que te enfrentas a dos posibilidades. La primera, una realidad de pesadilla, un emperador loco a punto de celebrar la investidura de su caballo. La segunda, una realidad más mundana. Un tirano hace una broma cruel, y esa broma es recogida por sus enemigos y pulida hasta convertirla en la leyenda que conocemos hoy. Al final, la verdad histórica puede ser menos emocionante. La imagen de un caballo con toga es más potente y memorable que la de un emperador haciendo un comentario sarcástico. Y la historia, a menudo, prefiere el mito a la compleja y a veces aburrida realidad. Entonces, ¿qué pasó en aquella mañana soleada en Roma? ¿Sonaron las trompetas? Probablemente no. La mayoría de los historiadores hoy en día se inclinan a pensar que la ceremonia nunca tuvo lugar, que el consulado nunca se materializó, que fue una intención, una amenaza, una broma o un rumor, pero no un hecho consumado. Pero, en cierto modo, ya no importa, porque la historia, la leyenda, se convirtió en una verdad más poderosa que los hechos. Se convirtió en el símbolo eterno de la tiranía, la prueba definitiva de cómo el poder absoluto puede corromper hasta el punto de la demencia. La ceremonia real no era necesaria. La idea por sí sola fue suficiente para asegurar la infamia de Calígula para siempre. Y mientras el sol se alza sobre la ciudad, otro tipo de acontecimiento, mucho más real y sangriento, se está estando en las sombras del palacio. La historia, como un río, no se detiene a esperar que resolvamos sus misterios, mientras tú y los historiadores del futuro debaten sobre la realidad de la ceremonia. El tiempo en Roma avanza, implacable. Pasan las semanas, luego los meses. El año 40 después de Cristo se convierte en el 41. La idea del caballo cónsul, ya sea que fuera una amenaza, una broma o un plan a punto de ejecutarse, ahora flota en el aire viciado de Roma, un símbolo más de un régimen que ha perdido todo contacto con la cordura. Pero los símbolos, por muy poderosos que sean, no pueden detener lo que se está tejiendo en las sombras más oscuras del palacio. Ya no estás en el bullicioso foro ni en la solemne curia. Ahora
Tu conciencia se desliza por pasadizos secretos, por los cuarteles de la Guardia Pretoriana, donde el olor no es a incienso, sino a cuero, a aceite para las armas y a sudor. Aquí es donde el descontento ha echado raíces. Los senadores podían temblar y obedecer, pero los hombres con espadas en la mano son una historia diferente. Y en el centro de esta red de conspiración se encuentra un hombre llamado Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana, un soldado veterano, un hombre que debería haber sido uno de los pilares del trono de Calígula. Pero Calígula, en su arrogancia, cometió un error fatal. No solo humillaba a sus enemigos, humillaba a sus amigos, a sus protectores. Querea tenía una voz aguda, y Calígula encontraba esto infinitamente divertido. Se burlaba de él en público, le asignaba contraseñas afeminadas como Príapo o Venus, cuando Querea estaba de servicio. Cada día era una nueva humillación. Y aquí se presenta un debate histórico fascinante sobre la motivación. Actuaron Querea y sus compañeros por un noble ideal republicano, para liberar a Roma de un monstruo y restaurar la libertad. Eso es lo que ellos afirmaron después. ¿O fue simplemente una venganza personal? Una rebelión nacida no de la filosofía política, sino del rencor de un hombre harto de ser el blanco de las bromas de su jefe. Resulta que burlarse constantemente del jefe de tu equipo de seguridad no es la mejor estrategia para garantizar una jubilación larga y pacífica. Una lección de gestión de personal escrita con sangre. Enero del año 41. La ciudad celebra los Ludi Palatini, los Juegos Palatinos. Hay representaciones teatrales, música y banquetes. El emperador está en su elemento, disfrutando de los espectáculos, bebiendo, sintiéndose intocable. Los conspiradores saben que es su momento. El palacio está lleno de gente. La seguridad está más relajada, distraída por la fiesta. La contraseña para su reunión secreta, irónicamente, es Júpiter. Calígula la usa para referirse a sí mismo. Ellos la usan para planear cómo enviarlo a conocer al original. La escena está lista. Calígula ha pasado la mañana en el teatro. Al mediodía, decide retirarse a sus aposentos para almorzar y tomar un baño. Para ello, debe atravesar un Cryptoporticus, un pasadizo subterráneo abovedado que conecta diferentes partes del complejo palaciego. Es un lugar oscuro, estrecho y aislado, perfecto para una emboscada. Tú, como una sombra en la pared, observas la escena. Calígula camina por el pasillo, ligeramente adelantado a su séquito principal de guardaespaldas germanos, que eran conocidos por su lealtad fanática. Va charlando con unos jóvenes actores que le acompañan. Está relajado, su guardia baja. Querea se le acerca, como si fuera a hacerle una pregunta rutinaria. Le pide la contraseña del día. Calígula, con una sonrisa burlona, le da otra respuesta insultante. Y esa es la última palabra que pronuncia. En el espacio confinado del túnel, todo sucede muy rápido, pero para ti, el tiempo se ralentiza. No ves una carnicería, sino una serie de imágenes frías y silenciosas. Ves a Querea sacar una daga de debajo de su túnica. Ves el destello del acero en la penumbra. El primer golpe, la exclamación de sorpresa de Calígula, más que de dolor. Y luego, los otros conspiradores, que habían estado esperando en los recovecos del pasillo, se abalanzan. Otro tribuno, Cornelio Sabino. Otros soldados. Es rápido, brutal y definitivo. El silencio que cae después es más profundo que cualquier silencio que hayas sentido antes en esta historia. Es el silencio del poder extinguido. El hombre que se llamaba a sí mismo un dios. El hombre que quería hacer a su caballo cónsul. El amo del mundo. Yace en el suelo de un pasillo oscuro, púrpura manchada de un rojo aún más oscuro. Sus leales guardaespaldas germanos llegan tarde, y en su furia, matan a algunos de los conspiradores y a varios senadores inocentes que se encuentran cerca. Pero ya no importa. El centro del universo ha desaparecido. Al final, no fue el Senado al que tanto despreciaba, ni un ejército enemigo lejano. Fue su propio equipo de seguridad. Una dura lección sobre la importancia de ser amable con el personal. El caos se apodera del palacio. La noticia se extiende. El dios ha muerto. Sus planes grandiosos,
sus templos, sus sueños divinos, todo se desvanece en un instante, y en su establo de mármol, ajeno a todo, Incitatus probablemente espera su ración de cebada con oro, sin saber que su amo, su benefactor y su mayor admirador no volverá jamás. La daga en la oscuridad ha puesto fin a la era de Calígula, y con ella, al sueño o a la pesadilla del caballo que se iba a casar con Roma. El cuerpo del tirano yace frío en un pasadizo oscuro, y con él se enfría la fiebre que había consumido a Roma. El silencio que sigue a la violencia es, por un momento, un silencio de oportunidad. En la curia, los senadores, que días antes temblaban ante la idea de un colega equino, se llenan de un coraje repentino. Hablan con fervor de restaurar la gloriosa república, de borrar la mancha de los césares, de devolver el poder al Senado y al pueblo de Roma. Durante unas pocas horas, un sueño, el viejo sueño republicano, parece posible, pero mientras los hombres más elocuentes de Roma pronuncian discursos sobre la libertad, los hombres con las espadas más afiladas están ocupados eligiendo al nuevo jefe. La guardia pretoriana, habiendo asesinado a un emperador, se da cuenta de que necesita otro para justificar su propia existencia y su generoso salario, y lo encuentran de la manera más romana y absurda posible. En el caos del palacio, un soldado ve unas piernas temblando detrás de una pesada cortina. Aparta la tela y encuentra a Claudio, el tío, de Calígula, un hombre erudito, tartamudo y cojo, al que la familia imperial siempre había considerado un inútil y mantenido al margen. Claudio, aterrorizado, cree que han venido a matarlo a él también. En lugar de eso, los soldados lo sacan de su escondite, lo suben a hombros y lo aclaman como el nuevo emperador. Mientras los senadores debatían sobre filosofía política, los pretorianos eligieron al primer hombre que encontraron. A veces la historia la decide la alta estrategia, y a veces las pura casualidad y un mal escondite. Con un nuevo emperador en el trono, surge una pregunta administrativa de baja prioridad, pero de gran interés para nosotros. ¿Qué hacer con el caballo? ¿Qué pasa con el casi cónsul, el casi dios, Incitatus? Claudio, un hombre mucho más pragmático y menos teatral que su sobrino, resuelve el asunto con una sensatez casi decepcionante. No le hace ningún daño al animal. Simplemente toma medidas para devolverlo a su estatus de caballo. Según el historiador Dion Casio, Claudio le retiró su extravagante presupuesto. El establo de mármol fue reasignado. El equipo de sirvientes personales fue despedido. Las raciones de cebada con oro fueron reemplazadas por simple cebada. Incitatus fue, en esencia, jubilado con honores. Su breve y brillante carrera política había llegado a su fin. Probablemente fue un alivio para él. Menos reuniones, menos presión y una dieta mucho más saludable para su sistema digestivo. Y así, los actores de nuestro drama abandonan el escenario. Calígula está muerto. Claudio es el nuevo emperador. Incitatus se dedica a una vida de tranquilo pastoreo, pero la historia no termina. De hecho, aquí es donde comienza su verdadero legado. La razón por la que tú y yo estamos hablando de esto 2000 años después. Y este es el último debate que te presento esta noche. El debate sobre el legado. ¿Por qué esta anécdota, de entre todas las locuras de los emperadores romanos, ha sobrevivido con tanta fuerza? ¿Es por su valor como un hecho histórico extraño o por su poder inigualable como una metáfora? La historia de Calígula e Incitatus se ha convertido en un arquetipo. Es el cuento de advertencia definitivo sobre el poder absoluto. Cada vez que un líder parece perder el contacto con la realidad, cada vez que un gobernante muestra un desprecio total por las instituciones que se supone que debe respetar, el fantasma de Incitatus relincha en el fondo. La historia es demasiado perfecta, casi como una fábula. El tirano que se cree un dios, la élite cobarde que lo tolera todo, y el símbolo inocente y absurdo de la locura del poder, el caballo. Se ha utilizado en obras de teatro, en novelas, en ensayos políticos, en discursos. Es una abreviatura universal para la tiranía que ha alcanzado el punto del absurdo. Piensas en ello. La historia ha perdurado no porque nos interese la política del siglo I,
sino porque nos habla de la naturaleza humana. Nos recuerda que la línea que separa la razón de la locura, especialmente cuando se riega con un poder ilimitado, es peligrosamente delgada. Nos muestra la fragilidad de las instituciones frente a la voluntad de un solo individuo carismático y desquiciado. La moraleja final no es tan simple como no nombres cónsul a tu caballo. Es un recordatorio mucho más sutil y perturbador. Cuando le entregas a alguien un poder sin control, no te sorprendas si su mejor amigo, ya sea un caballo, un perro o un helecho en una maceta, de repente empieza a parecerle material de gabinete. La noche se ha hecho muy profunda. El eco de las espadas, de los discursos y de los relinchos se desvanece. Todo lo que queda es la leyenda. Un cuento susurrado de generación en generación. Una anécdota contada con una sonrisa de incredulidad. La historia de un emperador y su caballo ha completado su viaje. Ha pasado de ser un rumor en los pasillos del palacio, a un plan de gobierno, a una conspiración, a un hecho histórico debatido y finalmente a un mito eterno. Y ahora, ese mito, esa historia, te ha acompañado hasta este momento de calma, preparándote para dejar atrás el ruido del mundo y de la historia y entrar en el silencio de tus propios sueños. El eco final de la daga en el pasadizo se ha desvanecido. El caos de la sucesión ha terminado. El nuevo emperador, Claudio, se asienta en el trono y la maquinaria de Roma, con una sacudida, vuelve a ponerse en marcha. Tu viaje a través de esta extraña historia está llegando a su fin. Regresas por última vez a ese lugar que fue el epicentro de todo, el establo de mármol, pero ahora está transformado. El silencio aquí ya no es el silencio reverencial del lujo, sino el silencio vacío del abandono. El pesebre de marfil está vacío. El lecho de paja púrpura ha sido retirado. El aire ya no huele a aceites caros, sino al simple y limpio olor de la piedra fría y el polvo. Tras la muerte de Calígula, el Senado, en un arrebato de furia contenida, propuso la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Querían destruir sus estatuas, borrar su nombre de todos los registros, pretender que nunca había existido. Claudio, en un acto de pragmatismo, lo prohibió oficialmente, pero el mensaje fue captado. Silenciosamente, las estatuas del emperador Dios fueron retiradas y su culto extinguido. El hombre que quiso ser Júpiter se convirtió en un susurro, en un cuento de terror para asustar a los futuros emperadores. Y en algún prado tranquilo, en las afueras de la ciudad, te imaginas a Incitatus, lejos de la política, lejos del oro y las joyas. Lo ves pastando bajo un olivo, su cola moviéndose lánguidamente para espantar una mosca. Su nombre significaba veloz, impetuoso, pero su vida por fin ha encontrado un ritmo lento, el ritmo de la naturaleza. El sol calienta su lomo, la hierba es fresca. Quizás, si los caballos pudieran recordar y comparar, él encontraría esta vida infinitamente más lujosa que la anterior. La simple dulzura de la hierba fresca es probablemente mucho mejor que el sabor metálico del oro. Su corazón, que nunca latió con ambición política, ahora late al ritmo tranquilo de la tierra. Es el final más feliz que cualquiera de los protagonistas de esta historia podría haber esperado. Y así todo se asienta. El establo es solo un edificio. El caballo es solo un caballo. El emperador es solo un fantasma. La historia se disuelve, dejando solo una pregunta flotando en tu mente mientras te preparas para dormir. ¿Qué es lo que permanecerá contigo de este cuento? La imagen absurda del caballo en el banquete, la tensión de la conspiración en los pasillos oscuros, o la paz final de ese caballo pastando en un campo, finalmente libre de los extraños sueños de los hombres. No hay una respuesta correcta. Es simplemente la estela que la historia deja en tu mente, la última onda en el estanque antes de que la quietud sea total. El palacio en la colina palatina se queda en silencio. Las luces de Roma se apagan una a una y nuestra historia se duerme con ellas. Ahora, el relato ha terminado. Deja que las palabras se disuelvan. Ya no hay emperadores, ni caballos, ni intrigas.
Solo estás tú, aquí, en la seguridad y la calma de tu habitación. Siente cómo el peso de la historia se desprende de ti, como una capa pesada que cae suavemente al suelo. Tu única tarea ahora es respirar. Inspira lenta y profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llena tus pulmones, y expira con un suspiro suave, dejando ir cualquier pensamiento que quede. Imagina que cada respiración es una ola, suave en una playa tranquila. La ola llega, lenta, serena, y luego se retira, llevándose consigo cualquier tensión, cualquier preocupación. Siente el peso de tu cuerpo sobre la cama. Siente cómo el colchón te acoge, cómo te sostiene por completo. No tienes que hacer nada, no tienes que sostenerte. Simplemente déjate llevar. Permite que tus músculos se relajen uno por uno. Los músculos de tus pies, de tus piernas, suéltalos. Siente cómo la relajación sube por tu cuerpo, como una marea. Tu espalda, tus hombros, tus brazos, todos se vuelven pesados, agradablemente pesados. Tu mente, que ha viajado tan lejos esta noche, también puede descansar. Si aparece algún pensamiento, obsérvalo como si fuera una nube pasajera en un cielo de verano. No te aferres a él, déjalo flotar y desaparecer en el horizonte. El silencio que te rodea es un océano profundo y pacífico, y tú puedes flotar en él, seguro y en calma. Desciende lentamente hacia el sueño, como una pluma suavemente en el aire, más y más profundo, hacia un descanso reparador. Duerme bien.